cuando lean el texto de la bandera, van a ver ella aborda, ¿no? Hace un estudio semántico, ¿sí? Entonces, termino de dar el ejemplo. Ella dice, bueno, decimos, si leyera los apuntes, aprobaría el examen. Esa estructura es la estructura gramaticalmente correcta. Uso el subjuntivo en la subordinada y el condicional en la principal o apódosis. Lo que estudia Beatriz Lavandera es, ella dice que hay algunas hablantes que dicen, si leería los apuntes, aprobaría el examen. ¿Cuál es la diferencia ahí? El uso del condicional en vez del subjuntivo. Bien. En la prótesis, eso es considerado por las gramáticas como algo vulgar o un error gramatical, ¿sí? Pero lo que hace la bandera es ver que hay un patrón y que algunos hablantes, algunos entrevistados, de acuerdo a un contexto, bueno, a distintas razones, que es lo que nosotros vamos a tratar de descubrir, emplean o no ese subjuntivo o ese condicional en la oración subordinada. ¿Sí? ¿Por qué es semántico? Porque estoy viendo la clase de palabra que están usando las personas. Y el sentido social que adquiere allí eso. Por ejemplo, ¿qué va a decir la bandera? Después lo vamos a profundizar. Va a decir que los hablantes más jóvenes, las y los adolescentes, tienden a usar el condicional en la subordinada. Tienden a ser innovadores, a alejarse del uso estándar. Y que las personas más grandes, más adultas, más edad, como quieran decirlo, tienden a usar la variante estándar. Que los varones tienden a usar el subjuntivo y las mujeres el condicional. Bueno, distintas razones, distintos factores que ya va encontrando en quiénes usan una variante y quiénes usan la otra. Y una vez que uno encuentra ese patrón, hace su análisis. Va a decir, bueno, las personas que rompen con lo estándar pueden tener un rasgo más innovador. Esto es hipotético, ¿no? Pero, profe, si no conocen la estándar, porque yo cuando los alumnos dicen así, y a lo mejor los corrijo como por instinto, me dicen, ¿cómo se dice? O sea, no lo saben. O sea, uno puede elegir como hablante cuando conoce la variante estándar y se desprende de ella. Bueno, y lo pero vimos eso, en las luchas sociales. Bueno, lo hice en mi primer trabajo eso. Pero eso vos lo sabés solamente cuando le preguntás. Pero nosotros no podemos suponer que el hablante no sabe o sabe. Nosotros... Sí, tampoco podemos suponer que uno elige cuando habla, porque lo que venimos estudiando es que en realidad uno no elige qué variante usar, es la variante que uno incorpora de la matriz. Exacto. Los factores, el contexto de habla habitual, exactamente. Entonces, si el hablante te dice, no, yo no sabía. De hecho, esto hay que ponerlo en discusión. Ahora no, porque ya lo venimos discutiendo todas las clases. Esto de cómo se dice y cómo no se dice también es discutible, ¿no? Ya habíamos hablado de que hay razones políticas, económicas, que dicen que esto es lo gramatical y esto es lo gramatical. Cuando ustedes lean el texto de la bandera, van a ver que esta vacilación entre el subjuntivo y el condicional viene desde el latín. Existió siempre. ¿Sí? En el latín pasaba lo mismo. La pregunta es quién decide cuál es la variante correcta. Porque si el hablante manifiesta un sentido específico cuando dice esa palabra y la comunicación se hizo eficaz, bueno, ¿entienden lo que digo? O sea, esto es lo que ustedes este es el análisis. Cuando ustedes tienen enfrente un montón de resultados y empiezan a analizar, y van a decir, bueno, este estudiante que uno le dice, no, tenés que decir así, tenés que decir así. Bueno, ¿qué quiso decir? ¿Por qué eligió eso? ¿Por qué dijo eso en ese momento? ¿Qué sentido tomó allí? Por eso ahora vamos a repasar lo que dice Duranti, porque Duranti, los antropólogos, eso es lo que nos proporcionan. Nos hacen ver y prestar atención a los sentidos, a las significaciones, ¿sí? De los usos. Entonces, Profe, sí. que además también si esa persona
siempre cuando dijo esa palabra que estaba mal, el otro lo pudo entender, ¿por qué cambiaría su forma de decir el verbo, por ejemplo? Claro, Si siempre lo entendió. porque nosotros les decimos que es así, porque es el matiz, uno tiene un argumento para decirle este es el matiz pertinente o adecuado para dar el significado que vos querés decir. Pero sí, obvio, yo acuerdo con lo que están diciendo ustedes, que tiene que ver con lo que dice Hernández Campoy Almeida, y lo que dicen, la posición que tomamos frente al lenguaje. Si el lenguaje para nosotros es aquello que nos permite comunicarnos y puede garantizar la eficacia comunicativa o acercarnos a ella, si el lenguaje sirve para generar ideas, si el lenguaje está vinculado a una práctica o un plano más abstracto, si está vinculado a un plano más concreto, ¿no? La idea de todo lo que venimos leyendo es que empecemos a tomar una posición o entender que hay múltiples posiciones frente al mismo objeto de estudio, ¿sí? Ya tenemos lo que vieron en gramática, o en lingüística y gramática, lo que están viendo en sociolingüística y lo que vieron en psicolingüística, ¿sí? Entonces, todos preocupados por lo que ocurre con el lenguaje. Tomamos toda esa información y bueno, ¿qué vamos? Tomar decisiones luego en el aula, que es para aquello lo que nos estamos formando, ¿no? Entonces, conocer los niveles y ver qué es lo que me interesa. Eso es lo que deberíamos hacer. Saber que tenemos que entrevistar a 10 personas, ¿no? Eso es importante. No 5, ni 38, ¿no? 10 entrevistadas, ¿sí? Elegir un nivel de la lengua, ¿sí? Lo segundo, bueno, ahí vieron que les puse primero, segundo, es pensar una hipótesis. Un supuesto que yo creo que puedo llegar a comprobar o que mi equipo cree que podemos llegar a comprobar, ¿sí? La hipótesis de la BOB, después lean ahí el texto otra vez, igual acá yo les pegué y está en la clase de la BOB, es esto, ¿no? Que la R, dice la hipótesis a comprobar, la variable lingüística R es un diferenciador social. Eso es lo que dice, es la hipótesis de la BOB. La variable, el sonido lingüístico o la variante R es un diferenciador social. Es decir, no es solo un sonido lingüístico, sino que implica o trae consigo un elemento o una pata social. Porque lo que venimos diciendo es que no podemos separar el lenguaje de la sociedad. ¿Sí? Ahí, profe, hola, buenas tardes Hola, a todos. Facundo. Otra vez recuerdo el ejemplo que había dado la última clase, ¿no? La S. Sí. Cuando no me marcaban esto de que por ahí hablaba sin la S, también aparece como un diferenciador social. Sí. Digamos, Y el muchas grupo, palabras. el grupo oculto, este que les decía, el trabajo que está de ejemplo en la clase del martes pasado, dice eso, que las personas que tienden a decir septiembre, bueno, son las personas que tienen determinado nivel educativo, determinado empleo, ¿no? Entonces, pertenecen a un estrato que las personas que dicen septiembre no tienen eso, tienen otros rasgos. Es un diferenciador social, la presencia... La N también en algunos verbos también, el siéntense, cállense. Exacto. Y ahí nosotros ejerciendo, ¿no? Está mal, estás hablando mal, ¿qué haces acá? Bueno, nada, pensar un poco cómo vamos a trabajar esto que sabemos que no hay razones lingüísticas, hay razones sociales para usar la estándar u otra variedad. Y que la variedad estándar se posiciona porque un grupo de poder decide, ¿sí? Bueno, en fin. Entonces, elige la hipótesis, dice en qué nivel de la lengua va a estudiar la BOB, ¿no? Ahí les pongo la hipótesis a comprobar, aclara el nivel de la lengua, que es el fonológico, ¿sí? Y define por qué considera estratificación. ¿Por qué utiliza el concepto estratificación? ¿Y por qué no usaba, se acuerdan, clase? ¿Sí?
porque habíamos dicho que tenía que ver con, no solo con cómo me diferencio yo con, digamos, de los otros grupos, sino cómo me evalúan y evalúo. Y que además es más plástico, ¿no? ¿Se acuerdan que las personas podemos imitar el habla de otro grupo? ¿Sí? Pertenecer a un grupo, pero imitar al otro. Entonces, bueno, es más difícil hablar de clases. Pero lo que quiero decir es que ustedes digan, cuando usan un término, por ejemplo, si ustedes dicen la palabra es poder, poder, es un término teórico que hay que definir, ¿no? De acuerdo a Foucault, de acuerdo, no sé, traten de definir esas categorías porque no todos piensan la misma categoría del mismo modo. Bueno, entonces, primero elijo el nivel de la lengua, segundo pienso una hipótesis. La hipótesis más común y comprobable es que obviamente el uso del lenguaje es un diferenciador social, ¿sí? A más nivel educativo, más coerción, más cosas que perder, más me acerco al estándar, ¿sí? Bueno, tercera cosa que tengo que hacer. ¿Puedo aportar una pequeña cosita? Sí. Bueno, Hola, Ailén, sí. estoy sin cámara, perdón. No, quería aportar de que no subestimemos tampoco a los y las entrevistados, porque, por ejemplo, a mí me pasó que a uno de los entrevistados era una persona que estaba presa, privada de su libertad, y con nuestro grupo, cuando empezamos a hacer las entrevistas, queríamos buscar gente que hablara mal entre comillas, ¿no? Para que sea, para que sea más rica esta entrevista. Y la verdad que cuando entrevistamos a este muchacho que estaba preso de su libertad, que pensábamos que iba a hablar nada, que iba a pronunciar todo mal, nos dejó súper sorprendidas porque absolutamente nada que ver. De hecho, no tuvo una falla en la pronunciación de ninguna palabra. Así que nada, eso también, no subestimen a los entrevistados porque bueno, también es parte del trabajo, ¿no? Poder descubrir esas pequeñas cositas. Sí, sí, absolutamente. Por eso el texto de la bandera es muy importante, porque ella dice, esto no lo dice la Bob, lo dice Hernández Campoy Almeida en algún momento, nosotros solo podemos decir que las personas en un momento dijeron tal cosa, ¿no? Dijeron tal verbo o lo que fuera. No podemos decir que no sabe, no podemos, excepto como hizo Romina, que le preguntó, o sea, que hubo una conversación en la que el hablante manifestó que no sabía la variedad estándar, ¿sí? Igual es bastante, en general siempre sabemos, lo que pasa es que, bueno, pasa esto, ¿no? El entorno, lo que dijo Gaby hace un rato, bueno, justamente es nuestro grupo el que nos traspasa o nos enseña determinadas expresiones y a su vez, como dijo Ailén, yo puedo conocer perfectamente la variedad estándar y estar en un momento, en un lugar que me conviene no usar la estándar. Y digo birra en lugar de cerveza. ¿Sí? Bueno, ya lo hablamos bastante. Lo que digo es, digan cuál es la hipótesis, digan, enuncien cuál es el nivel de la lengua y traten de definir las categorías que pueden traer confusión, ¿no? Como algunas cosas del tipo patriarcado, hay que definir, ¿sí? Bueno, el grupo, vamos a elegir, esto es lo que dijo, creo que Romina preguntaba, el grupo, por ahí me conviene un grupo etario, me conviene un grupo de trabajadores, ¿no? O lo que fuere. Ahí piensen qué es lo que puede generar un aporte a esa propuesta, ¿sí? Puedo elegir todas mujeres, todos varones, todos trans, todos, no sé, lo que consideren que me pueda aportar a esa hipótesis, a esa propuesta, ¿sí? Justificar por qué elegí ese grupo. Es decir, no puedo decir, no, bueno, se me ocurrió 2 minutos antes de hacer las entrevistas a qué grupo. No, bueno, piensen por qué ese grupo me podría aportar, ¿sí? Bueno, recuerden que la BOB, ahí pongo el ejemplo, ¿no? Eran los trabajadores de los 3
almacenes de clase alta, media, baja, o de escala alta, media, baja, el Macy's, Saks, y siempre se me olvida uno, ahí que alguien reponga la información. Bueno, entonces defino mi grupo, mis 10 personas, bueno, mejor que sean así, mejor que sean asá, mejor que estén acá, o que pasen siempre por acá, hay que pensarlo, ¿sí? Cuarta cosa que hay que hacer es qué bibliografía puede ser, y esto tiene que ver con lo que dijo Gaby, yo voy a subir un enlace al Drive con todos los textos, y ahí pueden ir avanzando si ven que tardamos, o sea, vamos viendo clase a clase, ¿no? Entonces la bibliografía tiene que ser pertinente, no traten si están hablando de género, no puede faltar Susan Romain, como ha pasado en algunos trabajos, ¿sí? Porque lo único que demuestra eso es que, bueno, no han leído, no han venido, no han hecho, etcétera, etcétera, y bueno, viene la hibris después. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Las preguntas, y esto está bueno si pueden pensar una hipótesis, pensar el grupo y mandarme las preguntas, y yo los voy acompañando ahí, yo les abro en el Docs, me mandan un mail y les hago las sugerencias pertinentes y si ya pueden avanzar, ¿sí? Bueno, no hagan muchas preguntas, ven que acá dice 3 o 4, recuerden que las preguntas sean lo más específicas y que no me lleven a una respuesta sí, no. ¿Sí? Recuerden la pregunta de la Bob, ¿en qué piso está? Cuarto piso. ¿Sí? No pregunte, ¿usted trabaja aquí? Sí o no me va a decir. No me ayuda mucho ese tipo de respuesta. ¿Sí? Entonces hay que pensar, esto es lo que, pero sale después lo de la pregunta. Bueno, los almacenes, bueno, la Bob no grababa, recuerden, lean después el apunte, nosotros lamentablemente vamos a aplicar el método criticado por la Bob, pero recuerden que en situación óptima lo mejor es anotar y no grabar, para no condicionar, por esto que dijimos muchas veces, el hablante cuando le decís que vas a grabar, es muy probable que se acerque a la variante estándar, y que nos diga, miren cómo sé hablar con la variante estándar. ¿Sí? El único día que la usaba bien, la variante. Bueno, eso pasa todo el tiempo. Entonces, por eso lo que dijo Romina de, bueno, hacer es un trabajo para una materia, no es un trabajo para sociolingüística y ese tipo de cosas, porque bueno, de por sí igual ya con la grabación van a ver que las personas no se expresan del mismo modo, pero bueno, son las herramientas que tenemos. ¿Qué hay que hacer? Esto. Tratar de sistematizar las variables, ¿sí? Fíjense que lo que la Bob pregunta y todo el mundo va a responder igual es cuarto piso, ¿sí? Y lo que va a ir cambiando es, bueno, puede ser el almacén Macy's, el más rico, el más bajo, digamos, él puede estar en el primer piso o puede ir a preguntar en el quinto piso, o sea, algunas cosas dependen de cada hablante, por ejemplo, en sexo pueden poner opción o identificación de género, porque bueno, la Bob es un trabajo bastante viejo. Él establece un grupo etario más o menos de 5, digamos, no le pregunta a alguien de 15 y a alguien de 60, ¿sí? Más o menos una franja que se separe por 5 años, pero lo infiere, porque no le pregunta a las personas. ¿Dónde trabaja? Bueno, ahí ustedes pueden ver qué datos pueden preguntar que tienen que aparecer en la entrevista desgrabada, ¿sí? Bueno, siguiente cosa que hay que hacer. Tratar de sistematizar los datos que tengo, ¿sí? Que es un poco lo que en el trabajo de Ailén estaba hecho. En el trabajo que les subí ahí de ejemplo también está hecho. Algún cuadrito que me diga, bueno, todos los varones dijeron esto, todos los adolescentes dijeron lo otro, ¿no? ¿Esto va bien hasta acá? Bueno, siguiente paso. Una vez que tengo todos los datos, ahí trato de pensar yo misma, ustedes mismos, qué les dicen, interpretar esos datos, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta 4 autores obligatorios. La Bob, todo el mundo tiene que incluir la Bob.
porque es el que nos va a dar el método, ¿sí? Y después otros 3 autores que me aporten bueno, que tengan que ver con lo que estoy proponiendo, ¿no? Si estoy hablando de ideología, y bueno, Susan Romain, Vologinov, Van Dijk, ¿sí? Reiter, puede ser. Si estoy hablando de fonología, y bueno, puedo irme a la Bob, Angélica Martínez, bueno, ya vamos a ir viendo, ¿sí? Algunos aspectos, otros textos. Bueno, acá hay algunas sugerencias, no, pueden ustedes encontrar otro esquema. Obligatorio para todo el mundo la voz. Para nivel fonológico, Concepción Company, Angelita Martínez, Van Dijk, ¿sí? Esto es importante porque Vologinov, yo creo que cuando uno analiza el sonido, la fonología, la morfología, la semántica, la sintaxis, igual puede dar cuenta de la disputa ideológica que hay siempre en torno al lenguaje, ¿sí? Si yo no uso la S final, nunca, jamás, incluso en los contextos formales, bueno, quizás estoy mostrando cierta rebeldía a la institucionalización, ¿no? O sea, lo que fuere que ustedes pueden hipotetizar. ¿Vamos bien con esa idea? Es decir, aunque yo estudio a nivel fonológico, puedo pensar en una puja de sentido igual en esa arena que es el lenguaje, o el lenguaje en uso, ¿sí? Acá tenemos morfológico, fíjense que se repiten porque tampoco hay millones de textos, ¿sí? Semántico, bueno, son sugerencias que ustedes pueden tomar. Y que acá me confundí, creo que tendría que ser 9. ¿Qué aporta? ¿Qué me aporta a mi tarea, al campo nuestro, que es la enseñanza? El conocimiento y la realización de este trabajo de campo. Eso también lo tienen que poner ahí. Pueden ponerlo en la conclusión, en algún momento del desarrollo, ¿sí? Bueno, acá dice Lautaro, se me ocurre el uso del acento post en inglés también podría ser un ejemplo de la fonología atravesada por la ideología. Eso no sé qué es. ¿Podrías dar? Claro, bien, está muy bien lo que está diciendo. La nasalización de ciertos sonidos por los chetos, entre comillas, argentinos. Claro, obvio, es ideología. Es decir, yo puedo abordar un nivel de la lengua, hacer un análisis, bueno, este grupo presenta el sonido, este grupo no lo presenta, hay una estratificación, adrede, no adrede, ¿no? Yo puedo pertenecer a una clase, pero imitar. Entonces, hay una ideología, ¿sí? Yo quiero ser algo, y por eso me visto, y hablo, y hago todo como eso que quiero ser. Bueno, muy bien. Pueden hacer las consultas en foro, traten de no mandarme 50 millones de correos porque no voy a llegar a responderlos, ¿sí? Bueno, el escrito. Ahora hay como unas guías acá, unas pautas para hacer el escrito, ¿sí? Acá, como verán, no le cambié el año, disculpas por eso, pero bueno, se entiende que la consigna es casi la misma, es unos cambios del año pasado, ¿sí? No más de 4 integrantes, leer la bibliografía, por favor, que son 4 obras, no es todo. Obviamente para el examen final hay que leer todo, pero ahora para este trabajo estamos bien. Elijan un nivel, piensen una hipótesis, piensen las preguntas, ¿sí? Te hago una pregunta, profe, Sí. que me surge ahora, producto de lo que venías diciendo y de estas formas de poder abordar el trabajo, viste que hablas de las variables, y ¿existe en sociolingüística la posibilidad de abordarlo de otra manera que no sea con un matiz ideológico, o sea, más allá independientemente de la variable? Porque yo lo vengo pensando y digo, en este trabajo en particular y en la materia, para mí es inherente, no lo puedo ver desde otro lado que desde un enfoque ideológico. Y yo acuerdo, pero vos podés solamente hacer una descripción. Vos podés hacer Bien. una descripción de este grupo hizo esto, que eso es lo que ustedes van a encontrar
en la bandera, en la BOB, en el ejemplo que está en la clase, y ellos van a arrojar, van a decir, bueno, evidentemente lo social dialoga con el lenguaje. ¿Sí? Quien se anima a meter esto que es imposible escapar, de acuerdo a la propuesta de Voloshinov, o sea, no hay nada sin ideología, bueno, también es una posición. Es una posición decir esto o ignorar esto. ¿Sí? Pero vos podés hacer un trabajo que se quede en una parte sin agregar esa. Que esto es lo que hicieron un grupo el año pasado que estudió el uso del futuro, creo que era súper interesante el trabajo. Bueno, hablaba de cuando uno innova y se aleja de la norma, está cuestionando la norma. ¿Sí? No podemos pensar que no hay nada allí. ¿Sí? Lo que pasa es que hay que buscar más data cada vez. Nosotros tenemos 10 entrevistados, es solo un ejercicio. Sí, pero sí, yo creo que no hay posibilidad de pensar nada sin la ideología que subyace allí. Esto que dijo Lautaro recién, si yo nasalizo, saco, ¿no? Incorporo lenguaje popular, no lo incorporo, bueno, es toda una decisión, todo el tiempo. Sí. Sin embargo, yo no puedo obligar a las estudiantes a que aborden desde la ideología, entonces, bueno, presentamos un espectro de formas de análisis. Bueno, ¿qué más? Bueno, pueden entregar un borrador antes, sí, yo lo puedo revisar y hacerle sugerencias. No me entreguen el borrador todos un día antes porque no va a ser posible que lo revisen, ¿sí? Pero si entregan con anticipación, puedo hacer una revisión de borrador, ¿sí? Miren el ejemplo del estudio este de Mar del Plata. Bueno, y acá hay una hoja de corrección. Que no la voy a leer. Una consulta. Acá Sí. en el archivo dice fecha 20 del 10, imagino que fue la fecha del año pasado, para que no se confundan, usted dijo 14 del 9. Sí, ¿No? esa es la fecha. Recién dije que les Bien. pedía disculpas porque no había cambiado la fecha porque es la consigna del año pasado. Y hace un rato dije que la fecha de entrega es el 19 del 10. 19. Bueno, acá en esta hoja dice cuánto vale cada punto que tiene el trabajo. Creo que no conviene leerlo ahora porque nada, ya más o menos conocen el tipo de hoja, cuánta fecha de entrega, cómo son las citas. Les subí un archivo que me pasó Ailén y otro que hice yo, que preguntó Pablo la vez pasada. Se los compartí ahí, todo está en la clase del martes pasado, ¿sí? Y bueno, hay que usar vocabulario académico, hay que mandarlo en Word, PDF. Bueno, después léanlo bien esto es más fácil. Y bueno, tiene que tener introducción, el desarrollo, qué tiene que haber en el desarrollo, qué tiene que haber en la conclusión, cómo tiene que estar la bibliografía y el anexo. ¿Sí? Esa es la hoja de corrección. Bueno, hasta acá, todo el rollo este de 50 millones de páginas, más o menos queda clara la consigna, o bueno, ahora pregunten por la consigna y después si quieren vemos las ideas que se les ocurrieron. ¿Cierro ya la consigna? Sí. Sí. Bueno, preguntas sobre la consigna. Sí, yo tengo una, profesora. Dale. Pablo. Para mí me parece que para tomar muestras de un trabajo que va a ser inductivo, porque es un trabajo de inducción, 10 muestras me parece poco. Sí, es poco, pero es lo viable. Acá Ailén te puede, ya que volviste a Ailén, o sea, yo por mí les pido que hagan 30 entrevistas, porque yo no voy a hacer las entrevistas. Claro. Pero es mucho. Pero bueno, a ver, yo pongo 10 como base. Si ustedes quieren agregar más personas, porque después tenés que presentar el anexo, bueno,
allá ustedes. Yo les digo por experiencia, porque lo vengo haciendo hace varios años en trabajo y también hago este tipo de prácticas en mi vida académica. Esto es como un pequeño ejercicio. Por supuesto que no vamos a dar, de hecho, ninguna muestra, todo lo que hagamos en sociales, bueno, son acercamientos, no vamos a descubrir nada. Solamente vamos a decir, bueno, podría ser así, podría ser así, ¿no? Hacemos como, brindamos una forma de ver el mundo, pero no haremos una eureka, ¿sí? No sé, Ailén, si vos querés aportar algo, porque Pablo, no sé si escuchaste que dijo que le parece poca la cantidad de entrevistados. Voy a prender la luz mientras. Perdón, otra vez la pregunta que hizo, que justo estoy en doble Zoom. Estoy en un Zoom de capacitación docente también. ¿Cuál es la pregunta que hizo? ¿De que eran pocos entrevistados? Son pocas las muestras para el trabajo, para mi criterio. ¿Pocas las muestras de qué? No entiendo la pregunta, perdón. Son 10 entrevistados. Como es un trabajo de inductivo, muestras serían las entrevistas. Y sí. Bueno, vos pensás que o sea, que tampoco tenés mucho tiempo para realizar una entrevista no sé, de la que estarás pensando. Yo, no sé, la verdad que es una experiencia que van a hacer que está muy buena. O sea, no te fijes en la cantidad de entrevistados o si es poco. El material es un montón y van a poder usar, no sé, hasta casi todos los textos. O sea, mi opinión no, yo el trabajo lo realicé, la verdad, a la perfección, fue muy rico. Nada, no sé qué responder a la pregunta. Ni tampoco con los integrantes, ojo, porque tampoco piensen que 4 integrantes es poco, porque también está el tema de los integrantes es perfecto, cuantos son más, capaz que más complicado es también organizarse. Pero no, yo siempre los aportes que puedo llegar a hacer acerca del trabajo siempre van a ser positivos porque para mí personalmente fue muy grato realizarlo y me dejó muchos aportes. Ustedes van a ir viendo. Ailén es fan total de la materia, pero eso está bien, Ailén, pero no sé si agregar más entrevistados. A mí me parece que si ustedes pueden entrevistar más, háganlo. Menos no. ¿Sí? Pero este esquema, perdón, Ailén, que te interrumpo y ahora te dejo, está pensado siempre anclado en la viabilidad. Ustedes lo van a poder lograr así como está pensado. Yo les podría decir que utilicen toda la bibliografía, que pregunten a 50 personas, por supuesto que lo podría hacer, pero eso después ustedes van a elegir si van a ser investigadores o no. Esto es un acercamiento, ¿sí? Igual, sí. También, o sea, pensá que vos tenés que transcribir todas las entrevistas. Pensá también que esto también es como una opinión o un consejo, mientras sean de diferentes clases sociales o diferentes comunidades, mejor va a ser, y la verdad que si vas a hacer más, va a ser también más complicado después poder verificar la hipótesis que hayas planteado. Vos pensá que también el trabajo de campo que vos vas a hacer, o sea, es para demostrar la hipótesis que vos planteás, ¿no? Más de 10 entrevistados en el tiempo que tienen para entregar el trabajo, para mí está perfecto 10. Como dijo la profe, pueden meter lo que quieran, pero después vos, no sé, vas a tener que transcribir un montón de todas las respuestas que tenés que hacer, elaborar. No lo digo para embarrar justamente el tiempo ni el trabajo, lo digo simplemente como Sí, que... es cierto lo que decís. La muestra tendría que tener 300 personas. No lo digo, por eso no lo decía justamente para embarrar y decir, che, mi trabajo quiero que tenga 300 para sobresalir o para... No, creo que... No, es una duda, es una inquietud. Profesora, tengo una idea de trabajo en la que pretendo trabajar con respecto al lenguaje inclusivo. Para no crear sospechas sobre que es una encuesta, le quiero leer el texto de la burla que hizo este periodista Novarecio, ¿sí? Con respecto al lenguaje inclusivo.
frente a las muecas o frente a las contestaciones, yo voy a tratar de cotejar esto con mi hipótesis, que en realidad el lenguaje inclusivo es más usado por cierta cantidad X cantidad de jóvenes de un grupo etario. Entonces, como que digo, si tuviese que entrevistar a 10 personas, serían 3.9999 periódico de personas, 4 personas tendría que entrevistar para 4, tener sí, 3 y 3, podría. 3 y 3, es decir, ¿se entiende, profesora? No es que quiero decir, me parece que le falta, No, sí, yo lo que quiero falta más es así. muestras, sino Pueden hacer, lo que dice Pablo es así, la muestra es una muestra muy simbólica, ¿sí? No llega, ustedes se imaginen que lo que se hace es tomar una población, que son miles de entrevistados, entrevistadas, no sé, pueden ser 12.000, 10.000, 8.000, y la muestra que se hace en estadística, pensada por los gente que se dedica a esto, tiene que tener una muestra, el concepto muestra son 300 personas o sujetos o lo que fuere que estemos haciendo, o sea que estamos muy lejos de eso, pero bueno, está bien la inquietud, es un acercamiento y sí, no vamos a sacar una conclusión o sea, nunca pasa y menos con una muestra tan pequeña, pero si alguien tiene más tiempo y puede preguntarle a más personas, sí. Y una cosa, no es una encuesta, no es una encuesta, es una entrevista. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Porque esto también aparece en los trabajos y yo digo, bueno, tuve 10 clases diciendo entrevista y dicen encuesta. No. La encuesta es sí, no, es otro tipo de mecanismo. La entrevista yo le pregunto, digamos, algo abierto a alguien para que desarrolle, no para que diga sí, no. ¿Sí? Eso es una gran diferencia. Bueno, cierro y hacemos una última entrada para hablar de lo teórico y las otras. Ahora quiero agregar algo con respecto a lo que dijo Pablo de cómo abordar el lenguaje inclusivo. Cierro y hacemos un último ingreso.